situation. Obviously a major malfunction. Nancy and I are pained to the core with the tragedy of the Shuttle Challenger. This is truly a national loss. Sorry for any accident that Toyota drivers have experienced. They potentially have the best answers, so I know whose ass to kick.
Quality is like our health. We tend to take it for granted and only notice it when it fails. As we have seen, it only takes one small error to have a massive disaster. Let me thank you for embracing quality and for doing everything in your... Ok, chicos. Bueno, ¿ideas? ¿Qué me pueden decir al respecto? Ya, se vuelve muy aburrido si nada más yo me la paso hablando. Que todas estas empresas demostraron que lo único que querían era vender más o hacer más en vez de preocuparse por la calidad. Okay. Lo cual nos llevó a tener una pérdida mayor. Pues sí, y eso pasa no hay organización en donde no pase esto en algún momento de su desarrollo. Siempre, siempre, siempre. A veces la calidad inclusive hasta se vuelve algo tedioso de estar cumpliendo. Todos los muestreos, por ejemplo, que se tienen que hacer en las papas que van saliendo de las plantas, o en los jabones que van saliendo, o en los Gerbers que van saliendo de la planta, qué sé yo, en cualquier producto, normalmente pasan por una última estación de chequeo y se muestrea cada uno de los lotes para ver que cumplan los requisitos. Y entonces, pues ya pueden liberar el producto, ¿no? Se le hacen algunas pruebas de laboratorio físico-químicas y eso dicta si pueden sacar o no el producto. Entonces, muchas veces ya lo hacen como mero estorbo, ¿no? O sea, lo quieren hacer lo más rápido posible para poder liberarlo y que el camión no esté parado ahí, aumentando los costos logísticos, etcétera, etcétera. Entonces, sin entender la importancia de tener estos puntos de control y de hecho, no solamente los puntos de control, sino hacer que las propias operaciones manejen la más alta calidad siempre. ¿Ok? Entonces, efectivamente. Ahora, todo esto se le llaman los costos de pobre calidad. Son los costos asociados a tener una mala calidad. Estos pueden ser desde tener que rehacer el producto. Imaginemos, el mejor de los escenarios es que hagas un producto. El mejor de los escenarios de un costo de pobre calidad es que tú hagas un producto y te des cuenta que algo tiene mal antes de que el cliente lo tenga en sus manos. ¿De acuerdo? Si te das cuenta de que el producto está malo antes de que el cliente lo tenga en sus manos, pues tú puedes regresar el producto, destruirlo, reutilizarlo, lo que sea, pero tienes que volver a hacer la misma cantidad que te había pedido, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un gran costo, porque eso le puedes llamar merma o scrap, que le llaman muchas veces el desperdicio, porque salió un producto fuera de especificaciones. Ese es el mejor de los casos en donde solamente perdiste el producto. Sin embargo, lo que ustedes vieron en el video es qué pasa si uno no se da cuenta y llega a las manos del cliente y en el cliente falla. Los costos de pobre calidad pues pueden ser pérdidas humanas y con eso conlleva indemnizaciones. Imagínense, por ejemplo, en lo de Toyota. ¿Cuántos dijeron? Como 30 y tantos muertos, ¿no? 53 creo. ¿Sí? ¿Y 30 y tantos heridos? Sí. De acuerdo. Creo que sí. ¿Cuánto tuvieron que pagar de indemnizaciones? Más aparte, ¿cuánto creen cuando dijeron, ¿sabes qué? Dejaron de producir los equipos, los automóviles, y tuvieron que hacer un recall. ¿Qué le llaman un recall? Es de todos los que yo ya vendí, los voy a regresar y le voy a pagar o le voy a cambiar por otro coche o cualquier cosa de esa, ¿cierto? Eso es brutalmente caro, pero brutalmente caro. Solo una empresa tan grande como Toyota lo pudo haber soportado. Estuvieron a punto de irse a bancarrota por un error. Por un error en un diseño que nadie notó, pasó a la siguiente fase, nadie notó, pasó a la siguiente fase, llegó el cliente, nadie lo notó, y resulta que fue un error que pudo poner, o que puso en riesgo, pues las vidas de los usuarios, y pelas, ¿no? Por ejemplo, en el Challenger nuevamente, ¿cuánto decían? Oye, si se hubieran seguido reglas de proceso, era un anillo que costaba cientos de dólares, ¿no? Cambiar. Pero no se dieron cuenta y pues eso hizo que fallaran más subsistemas y terminó cobrando la vida de los astronautas, más las pérdidas millonarias de construir una nave espacial. ¿De acuerdo? Entonces todos esos son los de pobre calidad. Algo muy, muy importante es lo último que dice. Lo último que dice el video es que
todos rompieron la regla de calidad más básica. ¿Cuál es? La que dijeron ahí en el video. Calidad. Bueno, rompieron una regla de calidad, pero ¿cuál es en específico esa regla? No trabajar, Seguir al no cliente. trabajar sobre las necesidades de los clientes. ¿Cómo? No trabajar sobre las necesidades de los clientes. Correcto, correcto. No poner al cliente al principio. Ahora, también hablaron de que existen dos tipos de clientes, los internos y los externos. Es muy importante que siempre nos manejemos así dentro de una compañía, siempre, siempre. Y se los digo por experiencia. Si ustedes ven así sus operaciones, es mucho, 1000 veces mejor. Primero, los clientes externos, por ejemplo, no sé, díganme una industria, no sé, IKEA, ¿sale? Por ejemplo, uno de sus clientes, ¿cuáles son sus clientes externos? O más, vámonos dentro del mismo ejemplo de Toyota. Por ejemplo, estamos no sé, en cualquiera de las etapas del proceso. Por ejemplo, el departamento que hace los motores, ¿sí? ¿Cuál es su cliente externo? No, ni idea. Su cliente externo es el cliente que lo compra, ¿sí? No importa en qué departamento estés, tu cliente externo va a ser la persona que compre, el usuario final del coche. ¿Sí? Es el cliente cómo quiere sentir el coche, cómo quiere sentir el motor, etcétera. Ese es el cliente externo, es el cliente de la compañía, está fuera de la compañía. Sin embargo, nosotros tenemos muchos más clientes internos que externos. Los clientes externos son los clientes que, o más bien, por así decirlo, es el siguiente proceso después del de nosotros, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy haciendo los motores, el siguiente proceso probablemente sea el ensamblado, ¿de acuerdo? Entonces, mi cliente interno es el ensamblado, el proceso de ensamblado y toda la gente que trabaja ahí, ¿sale? Mi cliente externo es el usuario del coche ya cuando esté terminado. Entonces, por eso te dice, si tú tienes un enfoque basado en clientes, no solamente vas a hacer el mejor coche para que lo utilicen, sino que dos, vas a buscar que el área de ensamblado, nosotros siendo el de motor, el área de ensamblado siempre intente tener, o más bien, siempre tenga la mejor materia prima posible, porque yo le estoy trabajando en base a las necesidades del ensamblado. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, bien importante ese approach. Bueno, entonces ya vimos lo que son costos de mala calidad. Recuerden, son todos los costos asociados a tener una falla en la calidad de uno de nuestros productos. Puede pasar desde el inicio hasta un evento catastrófico como los que vimos aquí. Y son muy representativos estos costos. Ahora vamos a ver cómo se diferencia con Lean. ¿Sale? A ver. Bien. Compartir pantalla. A ver. Esto es Lean. Es una muy buena explicación de lo que es Lean. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped.
Sale, ¿qué diferencia notaron, chicos? Que eso es velocidad y no payasadas. Que la diferencia con respecto de lo que hacían antes, como de cuánto será. 26 segundos. No, decía, ¿No segundos la diferencia? 69 segundos el anterior. 69 desde que paró hasta que se fue y el otro se tardó como 5 segundos, 2 segundos. Correcto. Ahora, Sí. eso Y es la cantidad de personas. la cantidad de perdón, personas, por la cantidad de supuesto. personas. Sin embargo, lo más impactante es la cuestión de tiempo, ¿no? Ahí es una perfecta explicación entre los problemas que ataca Six Sigma y los problemas que ataca Lean. Los problemas que ataca Six Sigma son los costos de pobre calidad, que es lo que vimos antes, ¿de acuerdo? Todos los costos asociados a una mala calidad del producto y sus consecuencias, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que hace Lean se enfoca mucho en toda la cuestión de flujos, de tiempos, de reducción de desperdicios, reducción de tiempos, y al reducir los tiempos, pues también reduces muchas veces costos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué creen que sea más costoso? ¿Tener tantas personas como en el segundo video o perder tantos segundos de la carrera? Pues segundos de la carrera. De acuerdo, porque eso es lo que nosotros estamos queriendo ganar, ¿cierto? Entonces, Sí. pues pusieron mucha más gente, se dieron cuenta que tener una persona poniendo todas las llantas era altamente ineficiente. Y atrás de eso hay muchísima ciencia. Realmente, bueno, sí hay mucha ciencia, hay mucho como organización. Sin embargo, Lean no es más que ponerle herramientas al sentido común. ¿De acuerdo? O sea, se notaba que una persona haciendo todas las actividades era altamente ineficiente. ¿De acuerdo? ¿No? Pero bueno, o sea, se hicieron estudios de análisis de movimientos y esto ha ido avanzando a lo largo de 50 años y pues se ha logrado llegar a este avance. Espérame. Ya. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Claro, el flujo, ¿sí? Entonces, Lean se enfoca totalmente en el flujo, mientras Six Sigma se enfoca en reducir los costos de pobre calidad. Ambos, en conjunto, son una gran herramienta que permite mejorar los procesos, tanto en calidad como en eficiencia. ¿De acuerdo? Todo lo que vimos de eficiencia y el takt time y el lead time, todos esos son indicadores de Lean. Mientras yo voy haciendo mejoras, voy viendo cómo ahora está distribuida mi carga. Ya no tengo cuellos de botella o sí tengo cuellos de botella. Reviso si mis actividades o mi mayor cycle time es mayor a mi takt time, por ejemplo. Voy a cumplir con la demanda, no la voy a poder cumplir. ¿Cómo le puedo hacer para cumplirla? ¿Cómo le puedo hacer para ser más eficiente? ¿De acuerdo? Todo eso se enfoca en Lean. Y Six Sigma, lo que vamos a ver a continuación, como les decía, son los costos de la mala calidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra reflexión que puedan ver de diferencia en el de los PITs? ¿Algo que me puedan comentar? ¿Nada? Bueno, está bien. No. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Les digo que juntos son una herramienta poderosísima. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar a entender qué es Six Sigma. Ok, lo voy a dejar así para ir viendo cuáles continúan, ¿vale? Porque si lo pongo en pantalla completa no las alcanzo a ver. Bueno, segundo. Ok, ¿qué es Six Sigma? Six Sigma es una metodología de mejora continua basada en el análisis estadístico. Ojo, más que metodología, yo les diría que es una filosofía. Es una filosofía. ¿Por qué? Porque todos dentro de la organización, para que verdaderamente funcione, y nuevamente se los digo como experiencia, para que verdaderamente funcionen estas metodologías, siempre la persona que debe de estar más convencida de que la metodología funciona son los directores. Sin el apoyo de los directores, ningún proyecto va a avanzar, porque los proyectos son complicados.
Básicamente lo que hace toda la metodología es encontrar la causa raíz de un problema y solucionarla. Por ejemplo, cuando ustedes van con un doctor, pues llegan y le dicen, oye, ¿sabes qué? Me duele como que aquí, ¿no? Entonces, un buen médico lo que haría es, ok, te hace un diagnóstico, ¿no? Empieza a ver qué problemas tienes, por qué te duele ahí, bueno, pues a lo mejor, o aquí, ¿no? Como que en el lomo. Dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos ahí? No, pues puede ser el riñón, puede ser el páncreas, puede ser el estómago, puede ser el vaso, etcétera, etcétera. ¿Sale? No es concluyente. Entonces, él genera una serie de hipótesis que dice, pues puede ser el vaso porque, o puede ser el hígado porque le veo una coloración medio amarillenta en los ojos, ¿sale? Entonces, creo que puede ser el hígado. Y lo que hace el médico es mandarte, o lo que deberían de hacer los médicos, es mandarte a hacer una serie de pruebas en donde verifique que efectivamente es el hígado o no, ¿de acuerdo? Y una vez que lo identifica, dice, bueno, está bien, con el análisis ya me di cuenta que verdaderamente es el hígado y entonces ya te medica, ¿de acuerdo? Pero no te medica antes de saber, o idealmente, un buen médico no te debería de medicar sin antes estar seguro de cuál es tu problema, tu causa raíz de tu sintomatología, ¿de acuerdo? Y sobre eso medicar, ¿sí? Pues es justamente lo mismo, pero con los procesos. Recuerden, por ejemplo, en el caso de los PITS, lo que vimos en los PITS, ustedes lo podrían integrar dentro de nuestra definición que vimos de proceso. Alex, ¿qué era un proceso para nosotros? No tienes audio. Perdón, me distraje. ¿Qué era un proceso para nosotros? Sí. No. Bueno. Perdón. No, pasemos a Natalia. ¿Qué es un proceso? Son las acciones que lleva determinado proceso. Son las acciones, más bien. Es una serie de pasos ordenadas de forma lógica para poder generar una... Itami, ¿qué onda? Bueno. Hola, Fish. Es una serie de pasos ordenadas de forma lógica para transformar algo, ¿cierto? Entonces, bajo esa definición, pues el proceso o el video que vimos de los PITs sí puede ser asemejado como un proceso, ¿cierto? Entonces, pues básicamente es encontrar dentro de un proceso la causa raíz de alguna dolencia. Eso es Six Sigma, ¿vale? Ojo, aquí dice, ofrece un acercamiento estructurado basado en problemas y no en soluciones, ¿sale? Ese es uno de los grandes problemas que vimos en el video de los costos de pobre calidad. Como nunca había pasado algo, yo no tomé medidas para que no pasara, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que decían de British Petroleum. Como nunca había pasado nada, dice, le llaman de una forma muy, muy particular en el video, les dicen como factual decision approach, ¿no? Es decir, si no ha pasado en el pasado, no tiene por qué suceder, ¿de acuerdo? Eso es un gran error, eso es un gran, gran error. No podemos asumir que lo que no ha pasado no va a pasar, ¿de acuerdo? La calidad no funciona de esa manera, hay que prevenir. Siempre la prevención es muchísimo más barato que la corrección y la tasa es abismal. Ustedes saben, por ejemplo, con este tema de la prevención, porque todo esto está enfocado hacia la prevención para que no incurramos en costos de pobre calidad. Por ejemplo, cuando ustedes compran unos cigarros, ¿saben cuánto, por ejemplo, no sé, vale, no sé, del 100% de lo que vale? ¿Saben más o menos como cuánto es debido a los impuestos que cobra el gobierno para dejarlos vender, para poder sostener el sistema de salud de toda la gente que va a necesitarlo cuando sea grande? Cerca del 50%. ¿Quién dice eso? Yo. ¿Quién es yo? Marco. Ok. De hecho, yo había escuchado que es casi el 70%. El costo de hacer un cigarro es muy bajo y de distribuirlos son muy bajos. El gran problema por lo que están caros es por los impuestos asociados. De igual forma, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? Sin embargo, en el cigarro es muy, muy, muy marcado eso, en donde los impuestos representan muchísimo más. ¿Por qué? Porque tienes que cobrar ahorita, ¿no? Y tienes que
¿no? La corrección de los daños que vas a tener que invertir en el futuro, ¿de acuerdo? Siempre es mucho más barato. Y se enfoca en los problemas, no en las soluciones. Es decir, no busco yo ya tener la solución de ver un problema. No, yo busco la causa raíz de ese problema. Lo que les decía del médico, me duele por aquí. Ah, bueno, pues yo busco qué tienes mal, qué indicadores me pueden decir que está mal para entonces yo poderte pues diagnosticar y curar, ¿vale? Y por último, es una filosofía que busca reducir los defectos en productos y procesos e incrementar la satisfacción de los clientes, por supuesto. También los costos de pobre calidad representan insatisfacción en los clientes, ¿vale? Entonces, si tú tienes a tu cliente más contento, pues es más difícil que se vaya con la competencia y es más fácil que sigas juntando clientes, ¿vale? ¿Qué es un desempeño Six Sigma? ¿Por qué se llama Six Sigma? Sería importante que lo viéramos. Six Sigma o la sigma tiene que ver con la distribución o la desviación estándar de la distribución normal, ¿de acuerdo? Ahora, en la pantalla están viendo ustedes cómo es más o menos una distribución normal. Una distribución normal es esa distribución o esa grafiquita que nosotros vemos de campana. Se le llama campana de Gauss, ¿de acuerdo? En donde lo que nosotros estamos viendo ahí graficado, podríamos verlo como el histograma de dónde están cayendo nuestros puntos. Imaginemos que, no sé, ¿qué podemos ponerle ahí? Ya sé, imaginemos que esos son tolerancias, ¿vale? Ustedes están haciendo una silla, ¿vale? Una silla. Y ustedes con el cliente, ¿sale? Ustedes definieron que debe de tener un límite inferior y un límite superior de especificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, no sé, el color, ¿sale? Aquí estamos analizando el color. Su color resulta que es, no sé, es azul. No, es que color no es tan representativo. Pero vamos a hablar de mediciones, ¿vale? Imagínense que ustedes están haciendo una silla para que quepa justo en un escritorio que ustedes también diseñaron, ¿vale? Ok, entonces, resulta que ustedes dicen, ¿sabes qué? La silla no debe de medir de alto menos de, no sé, de 58 centímetros, ¿de acuerdo? Mi objetivo es que mida 60, ¿sí? Idealmente yo siempre debería hacer que mi silla midiera 60, 60, las que yo comercialice deben medir 60, 60, 60, 60. Sin embargo, lo mínimo que puede, o lo más pequeña que puede aceptar un cliente sin enojarse, va a ser de 58 centímetros, ¿de acuerdo? Y lo más grande que la va a aceptar va a ser de 62 centímetros, ¿de acuerdo? Mi media, o lo que yo estoy esperando que todos mis productos tengan, va a ser de 60. ¿Sí? Entonces, todo lo que caiga abajo de 58 va a ser un error y el cliente no me lo va a aceptar. Todo lo que caiga arriba de 62 va a ser un error y el cliente no me lo va a aceptar. Las sigmas, lo que quiere decir, este va a ser nuestro framework, ¿de acuerdo? Todo lo que nosotros estamos, vamos a ponerle aquí. De hecho, miren, ya sabíamos cómo dibujar bien, ¿verdad? Entonces, el límite inferior sería este y el límite superior sería este, ¿de acuerdo? Este eran 58 y estos son 62. Nuestra media queremos que sea 60, ¿de acuerdo? Ahora, conforme yo empiezo a hacer productos y productos y productos en alguna de las dos esquemas de fabricación que nosotros dijimos, normalmente si están haciendo sillas, pues estaríamos pensando en una distribución por tipo de producto, ¿cierto? No necesitamos mucha flexibilidad, necesitamos eficiencia, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? A pesar de ser muy eficientes, nosotros vamos a ver que si ahorita vamos a la línea de ensamble y medimos la altura de una de esas, de una de esas sillas, vamos a ver que nos midió 59. Estaría por aquí, ¿no? Nos midió 59. Después fuimos otra vez y resulta que ahora midió 59.5. Después fuimos otra vez y ahora midió 58.5. Después fuimos otra vez y ahora resulta que midió 61. ¿Me explico? Siempre ustedes lo van a estar viendo. Entonces, si nosotros vamos graficando aquí un histograma de todas las veces que estamos muestrando el proceso, vamos a encontrar una distribución. ¿De acuerdo? Lo que nos dice el desempeño Six Sigma es cuántas sigmas o cuántas desviaciones estándar yo tengo dentro de los límites de especificación de los clientes. Es muy importante. Muy, muy importante.
¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos? Excelente. Sí. Ahora, por supuesto, entre más sigmas yo tenga dentro de de mis límites de especificación, quiere decir que mi proceso tiene más calidad, porque más veces va a caer dentro de esta ventana requerida por el cliente. ¿De acuerdo? Ojo, la ventana requerida por el cliente no tiene nada que ver con nuestro proceso. Más bien, nuestro proceso lo debemos de adaptar a lo requerido por el cliente. Siempre. Y eso es lo que les comentaba del enfoque basado en cliente. Esto puede ser cierto para el cliente final o resulta que la silla es un componente para el coche que vamos a ensamblar en la siguiente etapa. Si yo no mantengo mis límites de especificación de mi cliente interno, que sería la siguiente etapa, no voy a poder construir el coche. ¿De acuerdo? Entonces, este es el enfoque basado en cliente. Ahora, ¿qué es un desempeño Six Sigma? Vamos a leerle. ¿Me ayudas, Maite? Operando a un nivel Six Sigma significa que solamente 3.4 de 1.000.000 de entregas suceden después del tiempo establecido por el cliente. 3.4 defectos por millón de oportunidades. 99.99% bien a la primera vez. Ok. Eso es lo que quiere decir Six Sigma. Si nosotros tenemos 6 desviaciones estándar a la izquierda y 6 desviaciones estándar a la derecha de nuestro framework, de nuestro proceso dentro del framework, quiere decir que solamente vamos a tener 3.4 piezas defectuosas por cada millón que nosotros produzcamos. ¿De acuerdo? Es nada. Es una muy buena relación. Sin embargo, puede ser que no necesitemos nosotros llegar hasta una calidad Six Sigma o necesitamos por mucho superarla. Ustedes, si yo les pregunto, 3.4 defectos por millón, ¿se les hace mucho o poco? ¿Dome es mucho o poco? ¿No te escucho? ¿Poco? O sea, ¿es una muy buena calidad? Sí. ¿Inmejorable, tal vez? Pues no sé. Ok. Monse, ¿es una buena calidad o no? Pues sí, es buena calidad. ¿Es buena? ¿Inmejorable? Pues en teoría todo se puede mejorar, entonces. ¿Samara? ¿Es buena calidad o no? Samara. Sí. Bien. Ay, perdón. Ya, es que no podía desactivar ya. Ok, excelente. Pues la realidad es, depende. Vamos a ver, fíjense, el 99% no es aceptable o sí es aceptable. En corto plazo, las instituciones, si trabajáramos al 99% nada más, fíjense, nada más es 0.99 de diferencia de un Six Sigma. Fíjense, a corto plazo las instituciones financieras descontarían 22,000 cheques de cuentas bancarias equivocadas cada 60 minutos. ¿De acuerdo? En 12 meses se procesarían incorrectamente 103,260 impuestos defectuosos sobre los créditos. Si trabajamos al 99% de eficiencia. Los servicios de telecomunicaciones transmitirían 1,314 llamadas erróneas cada hora, cada 60 minutos. ¿Eso es aceptable o no? Tal vez no, ¿no? Se emitirían 20,000 recetas médicas incorrectas. ¿Sale? Los productores de cine utilizarían 811,000 rollos de películas defectuosos cuando están haciendo sus películas, ¿vale? De la cantidad enorme que utilizan. A largo plazo, en 12 meses, se gastarían $761,900 en las mismas cintas, para reproducir discos de contactos que no se pudieran reproducir. ¿De acuerdo? Vamos a ver una diferencia. 3 sigma, fíjense. 3 sigma, ¿qué quiere decir? Fíjense, 3 sigma. 66,800 defectos por cada millón, ¿sale? Por cada millón de oportunidades. Eso, ¿me ayudan a hacer la división? ¿Qué porcentaje de defectuosos tenemos? Sería 66,800 entre 1,000,000. ¿Sale? Estamos hablando del 66% correcto. Bueno, perdónenme, no es cierto. Menos 1. Estamos hablando del 93.32%. ¿De acuerdo? Tengo que pensar que soy mala onda contigo. Sí. Voy a silenciar a Samara. Bien, sale. Ok, bueno.
Está bien, entonces estamos hablando de un 93% de defectuosos, ¿de acuerdo? 93% de correctos contra un 7% de defectuosos, que sigue siendo nada, es arriba del 90%, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Miren, por ejemplo, de 3 sigma. Una empresa 3 sigma, recuerden, 3 sigma estamos hablando de... Uy, perdónenme. Quería escribir en mi compu. A ver. Una empresa 3 sigma, estamos hablando de un 93 punto... Uy. De un 93.32. ¿Cómo sacaste ese 93.32, creo? Sería miren, fíjense, aquí 3 sigma me están diciendo 66,800. ¿De acuerdo? Entonces serían 66,800 entre 1 millón. Entre 1 millón. 1, 2, 3. 1, 2, ¿Vale? 3. Ajá. De hecho sería 1 menos esto. 1 menos esto. Ok, ya. Y ya me da esto, ¿de acuerdo? Gracias. Cuando una empresa Six Sigma, que dijimos que era un 99.9993, ¿no? Algo así. 97. 97% bien. ¿De acuerdo? La diferencia no es muy grande, pero fíjense lo que representa en un proceso. La empresa 3 Sigma gasta entre el 15 al 25% de su ingreso de ventas en costo de fallas. Ojo, aún teniendo esto, representa del 15% al 25% de sus ingresos en solucionar las fallas, en los costos asociados de fallas. Es lo que dijimos, son costos of poor quality. ¿Sale? Costos de pobre calidad. Produce 66,807 defectos por millón, que son con lo que sacamos la proporción, ¿no? Define internamente los CTQs. Estos significan críticos para la calidad. Quiere decir que estos los define la empresa. ¿Sí? La empresa decide qué es lo que el cliente quiere. ¿Por qué lo decide? Pues porque yo creo que el cliente quiere no sé, que la silla mida 60 centímetros. ¿Por qué? Porque yo lo decidí, porque como que es lo más cómodo, ¿no? Pero no lo sé, lo decide la empresa. Agua no potable por casi 15 minutos al día. Si nosotros trabajamos a 93.32%. Falta de electricidad durante 7 horas al mes. ¿De acuerdo? ¿Esto es aceptable o no? Pues no, ¿verdad? Ok, empresa Six Sigma. Gasta solo, ojo, aún teniendo yo este superporcentaje, voy a seguir gastando el 5% del ingreso en ventas en costo de fallas. Esto es algo de lo que nunca nos vamos a poder nosotros librar por más que queramos. Produce 3.4 piezas defectuosas por millón. Define externamente los CTQs, los críticos para calidad. Aquí son definidos, al decir externamente, son por los clientes. ¿Vale? El cliente me dijo que la medida necesaria para esa silla que yo estaba haciendo, después de hacer un focus group y todo eso, me dijo que es de 61 centímetros. No era 60, no es 60, no es 62, es 61. Y el cliente lo quiere así. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Lo que representaría agua no potable 1 minuto cada 7 meses y falta de electricidad por una hora por cada 34 años. Ahora les pregunto otra cosa. Ustedes dirían, bueno, Six Sigma es la neta, ¿no? Entonces, lo mejor que puede pasar en el mundo es operar a Six Sigma, ¿de acuerdo? ¿Dirían que sí? Pues imagínense, falla de electricidad por 1 hora cada 34 años. O sea, ahorita no tendríamos nosotros problemas de luz. Estaría súper bien, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso no es válido para todos los procesos. Disculpa, ¿podrías repetir lo último? Es que tuve como un error de señal y no se escuchó nada. ¿Desde dónde? Como los últimos 20 segundos para atrás. Bueno, o sea, básicamente que un desempeño Six Sigma nosotros tendríamos falta de electricidad por 1 hora cada 34 años. Que eso es espectacular, ¿no? O sea, prácticamente en toda nuestra vida nunca hubiéramos sufrido ninguna falla de electricidad, de suministro eléctrico. ¿De acuerdo? Pero eso no, fíjense, eso no es, ustedes podrán decir que es la panacea, que sí, todas las empresas deberían operar ahí,
pero no es cierto. Hay algunas empresas que necesitan operar a niveles mucho más altos. Fíjense esto. Entonces, 6 sigma dijimos que son 3.4 defectos por millón, ¿de acuerdo? ¿Sí? Imagínense ustedes, si una, no sé, imagínense, Aeroméxico operara a ese nivel de calidad, ¿qué pasaría? Imagínense, cada 3.4 vuelos de cada millón se caerían. ¿Eso es bueno o es malo? Malo. ¿Creen que deban de operar a un nivel más alto o no? Los coches, ¿cuántos coches se venden al año? ¿Sí? ¿Creen que deban de operar a un nivel similar? No, mejor. Más alto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no es la panacea. Sin embargo, necesitamos buscar nosotros, dependiendo de nuestro cliente o dependiendo de nuestro tipo de industria, a lo mejor tampoco es necesario nosotros llegar a 6 sigma, 99.9997%. Por ejemplo, si ustedes están haciendo, no sé, las almohadas de la sala, ¿sale? Pues que se equivoquen por 1 o 2 milímetros o centímetros, a lo mejor no es tan representativo, ¿no? El cliente aún así lo va a querer. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ok. Ahora, empezamos nosotros ya a meternos un poquito más en materia. Vamos a hablar un poquito de la metodología. Para poder lograr todo lo que ya revisamos, nosotros tenemos que definir 5 procesos de la metodología, que es el DMAIC, ¿sale? La primera fase es definir el problema. La segunda fase es medir el proceso. La tercera es analizar el proceso. La cuarta es mejorar el proceso. Y la quinta es controlar el proceso. Muy importante que todas las fases estén dentro de cada uno de nuestros proyectos. Es muy, muy, muy importante. Ya verán, denme un segundo, les tengo que dar toda la teoría y vamos a hacer algunos ejercicios. Por supuesto, todo esto, los proyectos, estos son proyectos de mejora continua. Un proyecto Six Sigma normalmente dura de 3 a 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, no, por obvias razones no vamos a poder hacer un proyecto. Pero algo que me importa mucho es que probablemente midamos bien el proceso, ¿no? Y analicemos. El más importante de todos estos, les voy a ser sincero, es definir el problema. En la práctica, lo más importante de todo siempre es hacerse las preguntas correctas. Siempre, siempre, siempre. Si ustedes no definen bien su proceso, están, no sé, están construyendo en el cielo, están construyendo sobre la nada, ¿sale? Porque este define todos los demás. Este siempre va a ser el más importante. Sin embargo, para fines académicos, lo que vamos a ver es medir el proceso y analizar el proceso, ¿vale? Mejorar es tema de otra materia y controlar, pues, todavía mucho más. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver un poquito más, vamos a diferenciar un poquito más la parte de Lean contra Six Sigma. Un proceso Lean es aquel que entrega el producto o servicio que el cliente quiere al precio que refleja solo el valor que el cliente esté dispuesto a pagar. Es decir, son el que se enfoca en las actividades que no agregan valor dentro de una empresa. Ahora, ¿recuerdan cómo definimos valor en una empresa? ¿Recuerdan? Hace unos meses, tal vez. Valor se define como todo aquello por lo que está dispuesto a pagar un cliente. Valor. Todo aquello por lo que está dispuesto a pagar el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, Lean se enfoca a las actividades que no agregan valor. ¿Vale? ¿Qué quiere el cliente? Quiere entregas inmediatas, quiere recibir el producto o servicio como él lo quiere y no quiere pagar por producción en exceso, reparación de los productos defectuosos, retrasos en el proceso. ¿Están de acuerdo? Ustedes le pagarían a Apple, no sé, hoy van a la tienda y les dicen, oye, ¿sabes qué? El precio de venta normalmente era de 15,000 pesos, pero hoy va a costar 16,000 pesos. ¿Por qué? Ay, porque tuvimos un retraso en la producción el día de ayer y pues nos aumentó los costos. ¿Ustedes estarían dispuestos a pagar algo así? Por supuesto que no. Eso es independiente del proceso que ellos generen. Bueno, más bien eso es totalmente error de ellos, ¿de acuerdo?
Ellos no te pueden transmitir esos costos, ¿sí? Entonces, eso es Lean. Lean se enfoca en las actividades que no agregan valor para hacerlo lo más esbelto posible y que el precio del producto sea efectivamente lo que es la transformación del producto y no los tiempos muertos, los embarques esperando, las cajas dañadas en tal planta, qué sé yo, ¿de acuerdo? Eso no nos importa a nosotros. Excelente, entonces son las actividades que no agregan valor. En pocas palabras, lo que se enfoca Lean es en hacer un proceso rápido, flexible y eficiente. ¿De acuerdo? Lean contra Six Sigma. Lo que me da Lean es la eliminación de desperdicio y análisis del valor. ¿Por qué? Porque aquí voy a poder sacar cuáles son las actividades que no agregan valor y las actividades que agregan valor y estas eliminarlas. ¿De acuerdo? Six Sigma, ¿qué es lo que hace? Me reduce la variación de mi proceso. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Sí? Y el control del proceso. Me da estabilidad, mientras que Lean me da velocidad. Esto lo vimos en nuestros primeros videos. Aquí nosotros vimos lo de la Fórmula 1. ¿Qué hizo los pits? Mucha más velocidad, ¿no? Un incremento en velocidad. Y una reducción de defectos. Es decir, tener mi proceso más estable para que no tenga tantos defectos. ¿Sale? Me voy allá, esto creo que es bastante repetitivo. Esto es importante. ¿Cuáles son las herramientas que maneja Lean? Va a manejar 5 S, 8 desperdicios, 5 porqués, los pokayokes, los kaizen, el value stream mapping y el sistema pool. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es un pokayoke? No necesitan mucha explicación, pero ¿alguien sabe qué es un pokayoke? Lo que ya nos habías dicho, la prueba de pendejos, ¿no? Correcto. Correcto, ese es un pokayoke. Lo que les había dicho, creo que una de los ejemplos son las USBs. Si ustedes no tienen que ser técnicos en computación para poder meter una USB, ¿cierto? ¿No? No lo necesitamos ser. De hecho, sabemos que si le intentamos meter en una dirección, es altamente sensible a cómo queden las patitas. Porque por unas tú llevas la alimentación, el voltaje, y por otra llevas la tierra, y por otra llevas los datos. Si tú las inviertes, ¿de acuerdo? Quemas el dispositivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder hacer una forma en donde la gente no quemara su dispositivo? Porque es altamente sensible a eso. Pues ¿sabes qué? Ponle una capita arriba que solamente entre de una forma. Si tú la quieres voltear, simplemente no va a entrar. Ese es un pokayoke. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los coches nuevos, si no tienes el sensor adentro del coche, no prenda, es otro pokayoke. ¿Por qué? Porque la gente podría meterse, prender su coche y irse sin la llave. ¿De acuerdo? El coche no se pueda apagar si la palanca de velocidades no está en parking, ¿sí? Es un pokayoke, porque la gente lo apagaba cuando estaba en neutral o en alguna velocidad. ¿Y qué pasaba? Pues se salía del coche y se iba. Si estaba en una pendiente, pues se caía, ¿no? Entonces dijeron, no, ¿cómo hacerlo? Pues es que no voy a dejar o que no, ya sé, otro pokayoke, que no puedan prender su coche si no tienen pisado el freno. ¿Cuántos accidentes habrá pasado antes de que usaran ese pokayoke? No lo sé, pero seguramente pasaron muchos. ¿De acuerdo? Esos son los pokayokes. Los 5 porqués. Por ejemplo, díganme una problemática. Dime una problemática, Mike. La que sea. Pero con respecto a qué. Invéntate una problemática. No sé, ¿ya estás trabajando? No. O algo, no sé, algún problema que tengas en tu vida sentimental, lo que sea. Un problema familiar, vida. A lo mejor, ya sé, que a veces falta de organización para hacer todas las actividades durante el día. Ojo, fíjense algo muy importante. Ella ya me está dando, según esto, su causa. Porque el verdadero problema que ella tiene es que el tiempo no le alcanza. Ese es tu problema, ¿cierto? Ajá, o sea. Y tú ya estás asociando una respuesta a esa falta de tiempo, porque dices, la falta de organización. Ese no es un problema. Eso es lo que me estás diciendo y es básicamente la causa raíz. Cuando no sabes si es eso, pudiera ser que no tengas completo, que a lo mejor tus horarios realmente no te lo permitan, pudiera ser que no tengas las herramientas suficientes, podría ser 1000 cosas.
pero tú ya estás diciendo que dentro de todo ese universo de soluciones, a tu problema real, que el problema real es la falta de tiempo, ¿sí? Es la falta de organización, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer algo. A ver, tu problema realmente, por eso les decía que la definición del problema es lo más importante, pero tu problema realmente es falta de tiempo, ¿no? Pues no sé, o sea, es que hay ¿Cuál es el muchos problema? factores. ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo ahorita que pasa? Que podría hacer más cosas tal vez y no, o sea, el día no me alcanza. Ok, entonces ¿sí puede ser falta de tiempo o quieres ponerle de otra forma? Sí, falta de tiempo. Ok, falta de tiempo para hacer otras cosas. ¿De acuerdo? Vamos a ver el de 5 porqués. ¿Por qué tienes falta de tiempo? Porque, o sea, ¿cómo que por qué? ¿Por qué? ¿Por Porque qué me despierto tienes falta de tarde tiempo? algunas veces o porque me pongo a hacer cosas que no son productivas. ¿Por qué te pones a hacer cosas que no son productivas? Porque me da flojera hacer las cosas que tendría que hacer. ¿Por qué te da flojera? Porque son difíciles o requieren esfuerzo. Requieren esfuerzo. A lo mejor un esfuerzo que, no sé, que prefiero ahorrarme y posponerlas a lo mejor. ¿Por qué prefieres posponerlas? Porque disfruto hacer cosas, no sé, como lo fácil, o sea, ver tele o, no sé, ver mi serie o algo así, en lugar de ponerme a adelantar la tarea que tengo que entregar pasado mañana. Ok, entonces por ahí empezamos a ver, o sea, con 4 porqués empecé ya a definir más o menos cuál sería una posible causa, ¿no? Que ahora lo que tiene, o bueno, más bien una posible solución, que ahora lo que necesitas hacer es empezar a planear qué tareas vas a entregar el día de mañana e irlas haciendo, qué sé yo, ¿vale? Pero esa es la idea, el chiste es con muchos porqués ir sacando, como desmenuzando el problema y verdaderamente entendiendo qué es lo que quieres decir, ¿de acuerdo? Y todos los demás son muy similares. Mientras estas son las herramientas para Lean, fíjense las herramientas para Six Sigma. No sé ustedes cuántas de estas ya hayan visto, pero es la prueba de G cuadrada, ANOVA, la prueba T, la prueba de regresión, de correlación, de normalidad, de transformación, etc., etc. ¿Alguna vez han visto alguna de estas? Seguramente la de regresión, estoy seguro que sí, porque todo el mundo en la prepa la ve. Cuando estamos en física y agarramos carritos y que se aceleran, ¿no? Y le ponemos varias pesitas para ver cómo se aceleran conforme dejamos de caer un peso, ¿de acuerdo? Lo ponemos en Excel y después hacíamos como una gráfica, ¿se acuerdan? Donde teníamos todos los puntos. Y decía, vamos a pedirle a Excel que nos haga la línea de tendencia y que nos saque su R cuadrada. ¿Se acuerdan? Sí, por supuesto, todo el mundo lo llegamos a hacer en las pruebas de laboratorio, seguro, sí. Bueno, esto es una regresión, ¿de acuerdo? Pero son altamente utilizadas este tipo de herramientas. Bueno, sigamos. Pensemos en un proyecto, ahora sí, más o menos para ir aterrizando todos los conceptos, ¿vale? La hora de llegada al trabajo o a la escuela, ya que todos somos estudiantes. ¿De acuerdo? Supongamos que nuestra hora de entrada es a las 8 de la mañana, ¿sale? O en este caso, a las 7 de la noche. ¿Ok? ¿Siempre llegan a las 7 de la noche a mi clase? No. ¿No? ¿Por qué no llegan a las 7? El tráfico. Ok, tráfico, muy bien. ¿Qué otra cosa? Me atravesó un café. Un café se te atravesó, ok. Sed, bien. Falta de planeación, bien. No hay internet. No hay internet, correcto. Problemas de comunicación, muy bien. ¿Qué otra cosa? Estaba haciendo otra tarea. Estabas haciendo otra tarea, ok. Saturación de trabajo. O no entraba la clave. Ahora, vamos a suponer por un momento que digamos que la clase fuera a las 8 de la mañana, ¿vale? ¿Por qué? O a sus clases de 8 de la mañana. ¿Por qué no llegan? Ya me dijeron las mías, ¿no? Pero pueden cambiar un poquito con respecto del horario, ¿no? Su clase más temprano, llegan... ¿Qué? Porque me quedo dormida. Correcto, te quedas dormida. Oye, ¿por qué te quedas? Vamos a utilizar 5 porqués. ¿Por qué te quedas dormida? Porque un día antes me dormí muy noche. ¿Por qué te dormiste muy noche un día antes? Por terminar tarea para la clase del otro día. Por hacer tarea, ok. Pero probablemente la dejaste hasta tarde, ¿no? Ok. ¿Otra obviamente. razón? ¿Otro por qué? ¿Por qué más también podrías quedarte dormida? Porque no sonó el Porque no despertador. puse la alarma.
no solo despertador, se te acabó la pila en tu celular, ¿sí? Sí. Etcétera, etcétera, ¿vale? Hay muchas razones. Otra razón por la que no llegarían tarde o temprano, se tienen que El bañar, tráfico ¿no? también. ¿Perdón? El tráfico también. El tráfico, por supuesto, se tienen que bañar, ¿no? Se tienen que vestir, probablemente. ¿No? Pero ¿por qué eso? O sea, ¿pero eso qué? Pues por ¿Por eso bañarme pudieras, no llego? por eso pudieras no llegar. Imagínate que a lo mejor te tardaste mucho escogiendo la ropa que te ibas a poner, o la tuviste que planchar, o cualquier cosa de esas. ¿De acuerdo? Excelente. Bueno, entonces todas esas cosas que ahorita nosotros dijimos, más o menos están aquí. Por ejemplo, pudiera ser que hubo un choque y eso provocó más tráfico. ¿Sale? Pudiera ser, algunos me han dicho, el día anterior llovió. Ya ven que cuando está mojado el pavimento, también el tráfico se pone asqueroso. ¿De acuerdo? Hay muchos factores que nos van a generar una variación con respecto de la hora de llegada. Ojo, aquí nuestra hora de llegada es llegar exactamente, o nuestro objetivo es llegar exactamente a las 8 de la mañana. Así como en una planta productiva es hacer una silla que mida exactamente 60 centímetros, en este proceso queremos llegar exactamente a las 8, ¿de acuerdo? Ahora, existen N cantidad de factores que van a alterar la hora de llegada, ¿de acuerdo? Nosotros aquí pusimos algunos, es tráfico, despertador, descompostura, ruta, medio de transporte, a lo mejor tu coche hoy no circula y te tienes que ir en camión, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué ropa voy a utilizar? El desayuno, la distancia, por supuesto. ¿Creen que la distancia sea un factor que te evite llegar a las 8? Por supuesto, ¿no? Ahorita que le cambiaron las distancias, ¿llegan puntuales a sus clases o no? Pues no, ¿verdad? Manifestaciones, que casi no pasa, accidentes, temporada escolar, cuando no hay clases en las otras escuelas, rapidísimo llegamos, ¿no? Excelente. Bueno, todos estos generan variación. Ojo, aquí les vamos a empezar a llamar a todo esto, a todas las posibles causas, les vamos a llamar factores o le vamos a llamar X. ¿Sale? Todos estos van a ser nuestros posibles factores o nuestros factores potenciales. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros graficamos la hora de entrada, nosotros vamos a ver algo así. ¿Recuerdan que les había dicho lo de la campanita de Gauss, lo de la distribución normal? Es si nosotros hacemos un histograma de nuestro proceso. Por ejemplo, en este caso nuestro proceso es la hora de entrada, ¿no? O la llegada. Pues miren, aquí esto lo que quiere decir es que llegué una vez a las 7:30, ¿de acuerdo? Llegué 1, 2, 3, 4, 5. ¿Son 5? Sí, son 5. Llegué 5 veces a las 7:40. Llegué 2 veces a las 8:30, ¿de acuerdo? Y llegué, la mayor cantidad de veces yo llegué a las 8. Eso quiere decir, ese por ejemplo pudiera ser mi promedio. Pero si yo uniera todos estos puntitos, yo vería más o menos mi campanita de Gauss. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Yo vería mi campanita de Gauss aquí. ¿Ok? Y esta es mi distribución. Más o menos así lo veo. ¿Qué me hace falta? Fíjense que resulta que el profesor dice, ¿sabes qué? Los límites de especificación para mi clase es, tú no puedes llegar aquí antes de las 7:45 por alguna razón, la que ustedes quieran, pero yo no te dejo entrar después de las 8:15. Después de las 8:15. ¿De acuerdo? Un segundo. De las 8:15, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que ustedes tengan antes de las 8:15, perdón, antes de las 7:45 y después de las 8:15, todos estos van a ser considerados defectos. ¿Sale? Un defecto, recuerden que es aquel que en el periodo, en el framework o en el bloque que especificó el cliente, están fuera de todo eso. ¿Ok? Vamos a quitar un poquito esto. Por ejemplo, ¿qué empresas tienen implementado exitosamente Six Sigma? Aquí cabe recalcar Motorola. Incluso Motorola, por ejemplo, es bueno, perdón, para terminar la idea, creo que cambié muy abruptamente. Para terminar la idea, Six Sigma lo que se enfoca es en hacer que estos desperdicios se metan a estos límites de especificación. ¿Cómo? Mediante una metodología que básicamente lo que se enfoca es en encontrar cuáles de estas
posibles causas nosotros tenemos que atacar para poder migrar estos defectos al área permitida. ¿De acuerdo? Ok, ahora, Motorola es, de hecho, el creador de esta filosofía o de esta metodología. Antes, ahorita ya no tanto, pero por cuestiones de mercado, Motorola fue ampliamente reconocida en la telefonía celular. Era el monstruo. Pero bueno, ahorita fíjense todos los que ya han logrado implementar Six Sigma. Ahorita, digamos que la meca para todos los que estamos en esta disciplina sería American Express. American Express son los más eficientes de todos. O sea, este banco tiene las mejores ganancias de todos los bancos. Cobra altísimo, pero tiene un sistema, una calidad en su servicio impresionante. Bombardier, Instagram, Sony, Xerox, Schneider, DuPont, Polaroid, Siemens, 3M, todos ellos lo tienen. ¿Vale? Me voy a saltar un poquito esta parte porque no tiene mucho sentido. Solamente quiero que se vayan con la idea que existen diferentes formas de nosotros practicar la metodología. Esto, como les comentaba, son a nivel certificación. ¿Sale? La primera certificación que ustedes pueden conseguir en esta metodología se le llama Yellow Belt. Esta normalmente se le da a los operadores. Este es un operador, digamos, un chalán que hace las cosas. Ese que tiene la metodología, la certificación Yellow Belt. Un Green Belt ya es un profesionista que entiende y puede liderar algunos, puede implementar las mejoras, puede definir los problemas, ¿sale? De una forma, para proyectos sencillos. Un Black Belt es una persona que ya ha llevado proyectos, ya ha demostrado ser exitosos sus proyectos, ha demostrado tener el control y ha dado ahorros. Por ejemplo, para poder obtener un Green Belt, tuviste que haber participado e implementado un proyecto que al menos te diera 500,000 pesos anuales en ahorros. ¿Sale? Y para hacer un Black Belt, tú tienes que haber dado 1,000,000 de pesos anuales en ahorros, en un solo proyecto. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que te pide. Inclusive te lo pide el TEC si quieres. Y el Master Black Belt, pues el Master Black Belt ya es una fregadera. Ya normalmente son doctores en estadística que se dedican a la industria y son capaces de manipular las herramientas estadísticas. Nosotros en este mundo, con que las entendamos y las apliquemos, es suficiente. Ya, eso es todo lo que quería ver de ahí. ¿Ok? Bueno. Entonces, primero, ¿cuál es el enfoque Six Sigma? Todo esto me lo voy a saltar porque lo que quiero darles quiero llegar a la parte de los ejercicios para que más o menos entiendan de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Perdónenme, va a ser bien tediosa esta primera sesión, pero es necesario que conozcamos toda la metodología. El enfoque Six Sigma, el objetivo tiene que ser bien definido. El objetivo es independiente, es el output, es el efecto, es el síntoma y es el monitoreo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las variables? Recuerden, aquí el objetivo es llegar a las 8 a.m. Este es el objetivo que nosotros, ¿sale? Es una variable que depende de cosas. ¿De qué depende? Pues depende de todas las variables. Y aquí nosotros habíamos dicho que es la causa, el problema. ¿Cuáles podrían ser aquí? Ah, bueno, pues aquí era el despertador, la distancia, ¿de acuerdo? El tráfico, etcétera, etcétera, ¿vale? Ese es el enfoque Six Sigma. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Es un problema práctico del mundo real, hay que codificarlo a un problema estadístico, hay que utilizar las herramientas que ya vimos en Six Sigma, generamos soluciones estadísticas y después lo codificamos en lenguaje del mundo real. ¿Sale? Los proyectos Six Sigma tienen un problema claramente definido, consta de un proceso, es decir, hay un inicio y un fin claro en el proceso, es financieramente medible, probablemente es de los más importantes, porque si no se justifica mediante ahorros, no existe el proyecto Six Sigma. Totalmente están enfocados en ahorros, chicos, 100% enfocados en ahorros. ¿Dónde podemos encontrar proyectos Six Sigma? Aquí yo creo que esta información sí va a ser relevante para ustedes en su mundo profesional. En los objetivos de calidad, cuando ustedes les digan que están haciendo mucho retrabajo de piezas, cuando vean mucho desperdicio, estoy desperdiciando muchísima madera en un prototipo.
en una serie productiva, ¿vale? Cuando ustedes identifican que tienen mucho desperdicio, algo están haciendo mal y están teniendo baja calidad. Están haciendo muchas cosas y teniendo que volverlas a hacer y están perdiendo muchos intentos. Cuando tienen reclamaciones de los clientes, ahí hay un proyecto Six Sigma. Cuando ustedes tienen muchos tiempos extras en la gente, ¿sí? Cuando ustedes tienen altos tiempos ciclos, ¿de acuerdo? Y altos niveles de inventario. Todos estos pudieran ser proyectos Six Sigma, ¿de acuerdo? Vamos a ver, de hecho, vamos a ver rapidísimo un overview. Yo sé, aquí se me van a aburrir un poquito porque es prácticamente todo metodológico, pero todo esto queda grabado. ¿Ok? Definir. Los entregables para la parte, recuerden que tenemos 5 procesos, 5 subprocesos. Es el DMAIC, definir, medir, implementar, definir, medir, analizar, implementar y controlar. ¿De acuerdo? Para definir, muy importante, les comento que es lo más importante de aquí, es definir el problema con un Project Charter, muy importante. Escuchar la voz del cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que verdaderamente el cliente considera como calidad? Los CTQs, Critical Quality, y el alcance. ¿Cuál es el alcance de nuestro proyecto? ¿Sale? Todos estos me los voy a pasar. Les voy a subir las presentaciones, pero aquí tenemos todas las herramientas, ¿vale? Pero no las queremos ver ahorita. Yo me quiero focalizar, recuerden, en la parte de medir y analizar. Primero en analizar y después en medir. ¿Por qué? Porque es más sencillo. ¿Ok? Sobre todo si no tienen un background de esto. Ok, medir. Medir. ¿Cuáles son las etapas de medir? Es determinar las causas potenciales, caracterizar el proceso y evaluar el sistema de medición. Evaluar el sistema de medición únicamente lo hacen los Black Belts. El Green Belt solamente se queda en determinar causas potenciales y caracterizar el proceso que nosotros vamos a mejorar. Determinar causas potenciales es justo la lluvia de ideas que hicimos para llegar a las 8:30. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las herramientas? Las herramientas es mapa de proceso, matriz de priorización, Ishikawas y AMED. Caracterizar el proceso es un mapa de proceso, que después ese no lo vamos a ver, pero es altamente funcional. Y ya, bueno, aquí están todos, ¿vale? Vámonos un poquito más. De hecho, aquí tenemos todos. Para medir el proceso, plan de recolección de datos, métodos gráficos y capacidad. Eso sí lo vamos a ver. Vamos a ver capacidad del proceso. ¿Sí? Para nosotros poder medir el concepto, necesitamos recordar la normalidad, cuáles son los conceptos básicos de tendencia central, cuál es la media, cuál es la moda, cuál es la mediana. A ver, pregunta. Vamos a ver qué tal estamos en eso. ¿Qué es la moda de unos datos? ¿El dato que más se repite? Correcto, muy bien. ¿Cuál es la media? Pues el dato que está a mitad de la tabla. Correcto, la media, perdón, otra vez Alex, no te escuché. Es el dato que está a la mitad de la tabla en su valor. No. La media es un promedio, es la media aritmética de un proceso o de unos datos. ¿De acuerdo? Es sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos. ¿De acuerdo? El promedio, la media aritmética. Sin embargo, ya ustedes lo irán viendo, pero ese tiene un gran problema. Es altamente influenciado por los valores externos. Supongamos este ejemplo, imagínense. A ver, yo tengo 5 datos. ¿De acuerdo? Yo tengo 5 datos y los primeros 4 son 10. ¿Sale? Y el último, no, los primeros 4 son 100. Y el último es 0. ¿Cuál es la media? $80. 80. Por un valor que fue 0, ¿sale? Que lo recorrí mucho hacia abajo, yo bajé 20 puntos lo normal que estaba pasando. ¿Cuál me da más información realmente de mi cadena de datos? Si yo tengo, yo les pregunto cuál es el promedio, excelente, me van a decir que 80, ¿va? ¿Cuál es la moda de esos datos? 100. ¿Cuál me da más información de cómo está mi proceso? ¿La moda o la media? ¿La media? La moda, porque ¿quién sabe qué pasó con ese 0? Pudo haber sido un error de medición, no sé. ¿De acuerdo? Pero yo tengo constantemente que tengo 100. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a valorar las diferentes cosas. Por ejemplo, en las ECOAS, algo que hacen
es no evaluar el promedio, lo que se evalúa es la media. Perdón. Lo No se mismo. evalúa ni la media ni el promedio, se evalúa la moda. Es decir, cuál es el valor que realmente más se está repitiendo en las evaluaciones. O en muchos casos es así, ¿vale? Cuando están en encuestas normalmente es así, porque tú quitas los valores externos, los valores extremos, tanto de bajos como de altos, ¿no? Porque no te dan información. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la mediana? Que es la última que nos hace falta. Es moda, media y mediana. ¿Qué es la mediana? Ahora sí, Alex, ¿qué es la mediana? Ahora sí, la que queda en la mitad de la tabla. Correcto. Ordenamos de mayor a menor y el que queda justo en el medio. Ahora, si son pares, los datos no vamos a tener un valor de mediana. ¿Qué es lo que se hace? Van a quedar dos valores, se interpola linealmente. ¿De acuerdo? Bueno. Un poquito. Aquí están las formulitas, bla, bla, bla. Existen métodos gráficos como son el dot plot, el histograma, Pareto. Pareto sí lo vamos a utilizar. ¿Sale? Gráficas de capacidad que también lo vamos a realizar. Y después el último es el sistema de medición. ¿Por qué es importante? Solo quiero que se lo lleven a manera de concepto. Por ejemplo, ¿qué están viendo ahí? El observador que está arriba en el globo aerostático ve la siguiente imagen. Ustedes están ahí arriba. ¿Qué dirían que está viendo? El monstruo del lago Ness. El monstruo. ¿Cuántos monstruos hay? Uno, ¿verdad? Uno. Ok. Seguro son separados. Exactamente. Ahora lo que hay que hacer, y esto es que es una muy bonita forma de expresarlo, pero esto pasa siempre. Ustedes pueden estar viendo una parte incompleta de la información, ¿sale? Todo depende cómo estén midiendo ustedes eso. Ustedes pueden ver un solo monstruo, pero a lo mejor la idea no era verlo desde arriba. Esa es una mala forma de verlo, ¿sí? A lo mejor solamente están viendo las ventas, pero cuando las ventas no es lo único que hay que ver los costos asociados a las ventas, o hay que ver la fuerza de ventas que está haciendo, o hay que ver los inventarios, o hay que ver el resultado, o hay que ver cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Pero quiere decir que no estoy viendo toda la historia general. ¿Qué pasa si nosotros ya lo vemos desde abajo? Que ya sería un buen instrumento. ¿De acuerdo? Entonces cambia totalmente lo que estamos viendo. Eso pasa mucho en las organizaciones, muchísimo. El concepto es claro. Ahora solo tenemos que asegurar que estamos midiendo las cosas correctas en el momento correcto. ¿De acuerdo? Todo esto no lo vamos a ver. Analizar. Analizar se basa totalmente en pruebas de hipótesis. Totalmente en pruebas de hipótesis. Especificar las variables X y Y. Por ejemplo, ¿qué tiene? De hecho, estos son los pasos. ¿Cuál es la Y? Cuando nosotros estamos hablando de una función o de una gráfica, ¿sale? Que tenemos aquí X y Y. ¿Cómo le llamamos a la X? ¿Y cómo le llamamos a la Y? ¿Se acuerdan? La X era variable dependiente. ¿Perdón? ¿Dependiente? No. No es la variable dependiente. Es la variable independiente, ¿no? Casi. Y la Y era la variable dependiente. En nuestro caso, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que la X no depende del valor de Y, pero la Y sí depende del valor de X, ¿de acuerdo? Por eso casi siempre en la X ponemos el tiempo. Pues el tiempo no depende de la masa que traiga el vehículo, o no depende de la velocidad del vehículo, ¿de acuerdo? El tiempo pasa, es independiente, pero la velocidad del vehículo sí depende del tiempo. ¿Me explico? En nuestro ejemplo de las 8:30, del llegar a las 8 al trabajo o a la clase, ¿cuál creen que sea la X y cuál creen que sea la Y? Se los pongo más fácil. Lo que queremos o el objetivo es llegar a las 8, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle tiempo de llegada, ¿sí?
¿qué sería? ¿Una variable dependiente o una variable independiente? Independiente. Independiente. Dependiente. Correcto, una variable dependiente, ¿no? Aquí tendríamos nosotros mi y, en nuestro caso la y sería el tiempo de llegada. ¿Cuáles serían mis x? Las circunstancias por las Correcto, o los factores que nosotros le dijimos, ¿cierto? Esto era distancia. ¿Qué otra cosa era? Era despertador, El tráfico. tráfico, etcétera, etcétera, ¿vale? Coche, método de transporte, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Todas estas variables serían las X para explicar mi tiempo de llegada. Y es justo lo que yo quiero entender. Quiero entender cuál es mi tiempo de llegada para ver qué tengo que modificar para poder llegar. ¿Ok? Existen dos tipos de datos. Existen los datos variables y los datos o continuos y los datos discretos. Por ejemplo, normalmente todos los fenómenos físicos van a ser siempre variables continuas. Por ejemplo, la presión. ¿Saben cuál es la diferencia entre un dato variable y un dato discreto? ¿Alguna vez los han tenido que utilizar? No. ¿No? Ok, bueno, la temperatura, yo puedo pasar, quiere decir que es continuo, o sea, por ejemplo, yo puedo pasar de 5 grados centígrados, de 5 grados Celsius a 10 grados Celsius, o a 20, ¿yo puedo pasar de uno al otro? ¿Así instantáneamente? No. Tengo que pasar primero por 5, 6, 7, 8, 9, 10, y no puedo pasar de 5 a 6 sin pasar por 5.1, 5.2, 5.3, ¿de acuerdo? Sí. ¿Todos? De acuerdo. Sin embargo, por ejemplo, en los datos discretos no pasa eso. Por ejemplo, si yo les pregunto, vamos a medir entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Ese es un dato totalmente discreto. O, por ejemplo, vamos a medir los tipos de coches que hay. Hay deportivos, hay camionetas, hay SUVs, hay pickups, hay bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Pero son como categorías. Por ejemplo, hombre y mujer, casado o no, a lo mejor tipo de, no sé, de literatura que más te gusta, puede ser drama, puede ser comedia, puede ser literatura clásica, puede ser novelas policíacas, qué sé yo, ¿de acuerdo? Pero son categorías. Esa es la diferencia. Colores, rojo, verde, amarillo. Meses, enero, febrero, marzo. ¿Puedo cambiar de enero a febrero? Sí, de un día, ¿no? Si estoy, no sé, en el 30 y luego el primero, ¿de acuerdo? Cosas así, tamaños, chico, mediano, grande, las tallas, etcétera, etcétera. Para eso vamos a tener una vez que identificamos nosotros qué tipo de variable tenemos, vamos a asociarlo a una matriz de selección de herramientas, que lo vamos a ver un poquito más tarde, ¿vale? Pero así es como nosotros vamos a resolverlo. Después, quiero dar el overview rápido y hacemos un problemita de pruebas de hipótesis, que es a donde yo quiero llegar, ¿vale? Mejorar causas vitales, la parte de mejorar son, aquí, por ejemplo, fíjense, es generación de soluciones, aquí ya estamos metiendo la parte de Lean, ¿de acuerdo? Ya una vez que conocí cuáles son las X, después de mi análisis estadísticos, una vez que conocí cuáles son las X que verdaderamente tienen impacto sobre mi Y, puedo empezar a generar soluciones para mejorar esas X. Por ejemplo, a final de cuentas yo quiero mejorar mi tiempo de llegada, ¿cierto? Quiero que sea exactamente a las 8. Bueno, pues ya entendí a lo mejor que la distancia es de lo que más tiene correlación con que yo llegue temprano o tarde. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues fácil, pasarme a vivir más cerca, rentar más cerca, qué sé yo. ¿De acuerdo? Pierdo las llaves siempre antes de salir de la casa. Pues, ¿qué puedo hacer? Poner un lugar especial para las llaves, un pocayoke para mí. ¿De acuerdo? Etcétera, etcétera. También hay diseño de experimentos, pruebas pilotos e implementación de soluciones. Por ejemplo, aquí, fíjense, uno de los grandes problemas que tenían es que no tenían una contabilidad acertada de los productos en almacén. Vas a ver el almacén,
y lo tenían así. ¿De acuerdo? Pues bueno, directamente dijeron, ¿sabes qué? Está terrible. El problema causa o el problema raíz es la falta de orden. Implementamos soluciones y quedó todo ordenado y bien clasificado. ¿De acuerdo? Y es mucho más fácil encontrar las cosas, ¿no? Los pocayoques, diagramas de espagueti, etcétera, etcétera. Vámonos a la última, que sería controlar. La parte de controlar es muy importante. Al inicio, nosotros teníamos nuestro proceso aquí. El objetivo era llegar aquí, ¿de acuerdo? Mediante todo el análisis y toda la metodología, lo que hicimos fue empujar la bolita hasta el objetivo, ¿de acuerdo? Pero si nosotros dejamos de sostener la bolita en ese punto, cuando nosotros nos vamos y vamos a otro proyecto, es muy fácil que se regrese a su estado basal o a su estado inicial, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que asegurar poner los controles suficientes para que eso no vuelva a pasar. En el caso de aquí arriba, por ejemplo. En el caso de aquí, ¿cómo aseguras que en unos meses no regreses aquí? ¿Cómo lo asegurarían? Pues a lo mejor yo tendría, por ejemplo, parte del pago de las personas es una auditoría que yo voy a hacer cada semana y tengo que ver el todo ordenado y todo bien clasificado, si no le descuento un porcentaje de su nómina, ¿vale? De esa manera aseguro que ya no retorne a la posición inicial. Y bueno, a grosso modo, esa es la metodología. Déjenme, ahora sí, vamos a hacer algo que verdaderamente puedan ustedes aplicar, ¿vale? Dimos un recorrido en hora y media, perdónenme por el tiempo, pero vamos a ver algo que realmente puedan ustedes aplicar. Ok, denme un segundito. Por supuesto, todas estas presentaciones ustedes las van a tener disponibles. $20 minutos más y se acaba la sesión, ¿les parece? Excelente. Bueno. Ok, entonces, dentro de todo, yo quiero empezar, o las cosas que nos vamos a dar doble zoom en estas dos sesiones van a ser medir el proceso y analizar las causas potenciales, ¿vale? Dentro de todo el DMAIC. Analizar las causas potenciales. ¿Qué habíamos quedado que eran las causas potenciales? ¿Samara? ¿De llegar tarde? No, por ejemplo aquí, o sea, dentro de toda nuestra metodología, Ajá. ¿en qué parte nosotros, o qué significaba analizar las causas potenciales? Determinar los factores que afectan. De acuerdo, determinar los factores que afectan a nuestra variable objetivo, ¿cierto? Sí. Ok, ahora, a eso se le llaman pruebas de hipótesis. O como lo vamos nosotros, recuerdan que lo que teníamos que hacer es del mundo real, ¿no? Este era el mundo real, lo que íbamos a hacer era codificarlo a mundo estadístico, ¿de acuerdo? Aquí nosotros hacemos lluvias de ideas o lo que sea, y para poderlo codificar aquí es cuando nosotros le vamos a llamar factores. Y ahorita lo que queremos hacer es analizarlos mediante estadística. ¿Ok? Y a esta parte de analizar, le vamos a llamar prueba de hipótesis. ¿Cómo funciona la prueba de hipótesis? Fíjense, funciona de la siguiente manera. Esta es una matriz de herramientas, de selección de herramientas. Si no me entendieron nada y lo único que se llevan de esta sesión es cómo poder utilizar bien esas tablitas, yo me doy por bien servido. ¿De acuerdo? ¿Cómo se utilizan? Por ejemplo, vamos a poner un evento que yo quiero analizar. Yo quiero analizar si la satisfacción del cliente depende, estamos analizando en un call center, ¿no? Si la satisfacción del cliente depende si lo atendió un hombre o lo atendió una mujer. ¿Qué les parece? ¿Vale? O la rotación
La rotación de personal depende si es hombre o mujer. ¿Cuál quieren analizar? Vamos a analizar los dos. Primero el de la calidad, ¿vale? La calidad del servicio al cliente depende si es hombre o es mujer. ¿Cuál es mi X y cuál es mi Y? Entonces, La Y es la calidad. ok, muy bien. En mi primer ejemplo, Y es la calidad. En el la X, servicio. hombre o mujer, ¿no? Y la X sería hombre o mujer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué herramienta ustedes utilizarían? A ver, ¿cuál es el factor que es la X? ¿Esto qué es? ¿Variable o continuo? ¿Hombre o mujer es variable o continuo? Variable. ¿Variable o atributo? Variable. Variable. No, no puede ser variable. Es atributo. Variable, recuerden que O sea, es es hombre o mujer. la temperatura, la presión, la altura, la distancia, cualquier cosa de esas medidas, ¿vale? Esto es totalmente atributo, entonces estamos aquí. ¿Sale? Mi respuesta, ¿qué es? ¿Variable o continua? Continua. Variable. Variable. God. Dependiendo cómo lo califiques, si lo calificas del 1 al 10 o bueno, malo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a suponer que es una escala del 1 al 10. ¿Vale? Muy bien, Samara, pero correcto, así funciona. En el primer caso en el que lo tenemos del 1 al 10 sería variable. ¿De acuerdo? Entonces tenemos atributo y mi respuesta es variable. ¿Qué herramienta tengo que utilizar? Cualquiera de estas. ¿Sí? Ahora, la más utilizada, por ejemplo, para este tipo sería NOVA, ¿no? Las demás tienen que ver con que si siguen datos normales, si no siguen datos normales, si el tamaño de muestra es menor a 30, mayor a 30, pero ya son muchos tecnicismos que creo que no es temática de esta materia, ¿vale? Pero bueno, el chiste es que ya sabemos que tenemos que utilizar o una NOVA o una prueba T o alternativas no paramétricas, ¿de acuerdo? No sé, vámonos con otro. ¿Qué pudiera ser? Queremos analizar si... ¿qué pudiera ser? Estoy pensando. Perdón, ya es noche para todos. Ya no tengo mucha creatividad en los ejemplos. No sé, queremos analizar si hay más probabilidad de que me dé un ataque cardíaco, dado que soy hombre o hay una mujer. ¿Cuál sería mi X y cuál sería mi Y? La Y seguiría siendo si eres hombre o mujer, ¿no? Digo, la X, perdón. Ok, la X seguiría siendo si soy hombre o mujer, ¿correcto? ¿Y la Y? La frecuencia con la que pasa según el caso. O si me da ataque o no, ¿no? Es, vamos a decir, ataque al corazón o no ataque al corazón. ¿De acuerdo? Deme un segundito. ¿Sale? ¿La Y que es continua o variable? ¿De atributo o variable? ¿Atributo? Atributo, ok. Uy, bueno, ¿me escuchan? Sí. Excelente. Ok, entonces esta sería atributo. ¿Y la X es atributo o variable? También atributo. Atributo, correcto. Ahora, ¿qué herramienta ustedes utilizarían? Tenemos atributo y atributo. ¿Qué herramienta es la que hay que utilizar? Prueba X cuadrada o prueba de proporciones. Correcto. La diferencia entre esas dos radica en la naturaleza propia de los datos, que nuevamente no es factor de análisis de nosotros. ¿Sale? Vamos a ver otra. Denme un segundo, déjenme borrar todo.
¿Qué pudiera ser ahora? Quiero saber si la velocidad depende del peso de la carga. La velocidad de un transporte o el tiempo de llegada de un transporte depende de la velocidad, perdón, sí, depende de la velocidad a la que vaya el transporte. Digo, es lógico, ¿no? Pero, ¿qué herramienta ustedes utilizarían? Primero, ¿cuál es la Y? Llegada de transporte. Hora de llegada. ¿Y cuál es la X? Velocidad, ¿no? Ah. Ok, ¿esta qué es? ¿Continua o atributo? ¿Continúa? Continua, correcto. ¿La de velocidad qué será? ¿Continua o atributo? Continua. Continua, correcto. ¿Qué herramienta utilizamos? Análisis de regresión. Correcto, muy bien. Ahora fíjense, una última. Quiero yo analizar si la altura de la persona tiene correlación con el tipo de automóvil que compra. Por ejemplo, si compra un coche, si compra un deportivo, si compra una SUV, si compra una pick-up. ¿Ok? Cada vez vamos a irnos complicando un poquito más. Pero ok, entonces, ¿cuál sería mi X? Perdón, o mi Y. Primero, ¿cuál es mi Y? ¿El tipo de coche? Ok. Tipo de coche. ¿Y mi X? Pues la estatura de la persona, ¿no? Estatura, correcto. Ok. ¿Qué matriz hay que utilizar? ¿Qué herramienta hay que utilizar? Está fácil, ¿no? X, ¿qué sería? Variable. Y, atributo. ¿En qué cuadrante estoy? En regresión logística. Perfecto. Bueno, pues esta resulta que es la única que sí vamos a aprender a hacer porque vamos a utilizar un programa que podemos encontrar en el laboratorio virtual. Ok. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a decidir si pasamos una hipótesis o no? Para esto hay que definir las dos hipótesis que vamos a tener. La primera va a ser la hipótesis nula. Siempre en todas las herramientas que ustedes vieron aquí arriba van a existir solo dos tipos de hipótesis. La primera va a ser la hipótesis nula y la segunda va a ser la hipótesis alternativa. Así funciona la estadística. Aquí y en China, la herramienta que ustedes gusten utilizar solamente va a tener estas dos opciones. La hipótesis nula quiere decir que no pasa nada y la hipótesis alternativa quiere decir que hay cambio. Vamos a verlo un poquito aquí. Fíjense, la hipótesis nula quiere decir no hay relación, no hay cambios, no hay diferencias, no pasa nada. ¿De acuerdo? Mientras que la hipótesis alternativa es hay relación, sí hay cambio, hay una diferencia real, algo pasó. ¿Ok? Todas las pruebas de hipótesis están diseñadas de esta forma. ¿Sí? Ahora, para poder nosotros discernir entre cuál vamos a aceptar y cuál vamos a rechazar, vamos a hacer uso de algo que le llaman p-value, el valor de P. ¿Ok? Ese valor de P es un resultado de aplicar todas las ecuaciones de la estadística que lo hacen los softwares por nosotros, nos va a entregar un valor de P. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos es que asignar un cierto valor que le llamamos valor alfa, ¿sí? Que es la probabilidad que nosotros vamos a permitir para equivocarnos en nuestra decisión, ¿sí? Normalmente ese valor de alfa lo manejamos de 0.05, que es 5%, ¿vale? Lo que yo estoy diciendo es, el máximo error que yo me voy a permitir cometer en mis aseveraciones estadísticas va a ser del 5%. Es decir, yo busco tener el 95% bien y el 5% lo puedo permitir equivocarme. ¿De acuerdo?
A esto le llaman alfa. Alfa. ¿Ok? Entonces, el p-value lo voy a comparar contra mis valores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa? Si el valor de P, fíjense, si el valor de P es más grande que alfa, yo voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Yo siempre lo veo de esta manera. O de hecho es una, bueno, a mí me ha servido demasiado. El valor de P es el riesgo que yo cometo al aceptar la hipótesis alternativa y equivocarme. ¿Sí? Si ese riesgo es muy alto, ¿qué quiere decir? Que no voy a aceptar la hipótesis alternativa y me voy a quedar con la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Si el valor de P es muy, muy, muy pequeñito, voy a aceptar la hipótesis alternativa. De aquí lo ven, valor de P menor o igual a alfa, hay poco riesgo de error y podemos afirmar que algo realmente pasó. Si el valor de P es mayor a alfa, hay mucho riesgo de tomar una decisión equivocada. Por lo tanto, no puedo afirmar que algo pasó. ¿De acuerdo? Perdónenme, a donde yo quiero llegar es a esto. Vamos a hacer otros ejemplitos. A ver, yo quiero comparar el promedio contra un valor fijo. Por ejemplo, el tiempo de ciclo es menor a 10 días. ¿Qué utilizarían? ¿Cuál es mi X y cuál es mi Y? ¿Y cuál es mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa? ¿Cuál es la X de aquí? ¿El tiempo de entrega? El tiempo de ciclo, ¿no? El tiempo de ciclo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero comparar? Lo que yo quiero comparar, mi X o... Dame un segundito. Dejen borro esto. Me voy a traer esta matriz para que la vean en las siguientes presentaciones, en las siguientes slides. Ok, ahora sí, ¿cuál es mi X y cuál es mi Y? La Y es el tiempo de ciclo, ¿no? Y mi X es 10. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero comparar es si es menor o mayor a 10. Lo estoy comparando contra un valor fijo. Este valor fijo sería, esto es un atributo y el tiempo es una variable. ¿Qué herramienta escogen? ANOVA. Correcto. ANOVA, prueba T, alternativas no paramétricas. Diferente. Cambios, diferencias del promedio de 2. Ok. El tiempo de entrega depende del proveedor. ¿Cuál es mi X y cuál es mi Y? La Y es el proveedor. No, la Y es el tiempo de entrega. ¿Qué es lo que quiero explicar? ¿Sí? ¿Y la X el proveedor? ¿El proveedor? El proveedor, tipo de proveedor. ¿La X es variable o discreta? Es variable. ¿La X? Sí, ¿no? Porque... Es discreto. Es discreto, ¿no? Porque tengo el proveedor A, tengo el proveedor B, tengo DHL, tengo FedEx, ¿de acuerdo? Son categorías. Este sería atributo. Y el tiempo de entrega entonces es el variable. Variable. ¿Qué herramienta utilizan? Igual, ¿no? ANOVA. Muy bien, por supuesto. ANOVA o prueba T de 2 muestras. Bueno, ya son tecnicismos, pero lo escogieron bien. Siguiente, aquí. Buscar interdependencia entre variables.
Por ejemplo, los errores en los precios dependen de los clientes. ¿Cuál sería mi X? ¿Y cuál sería mi Y? De hecho, el secreto está casi siempre en las oraciones, chicos. Fíjense. Los errores en los precios depende de los clientes. Entonces, mi X serían los clientes. O el tipo de cliente. Y es un atributo, ¿no? ¿Perdón? Y es atributo. Correcto. Y los errores son las variables. Casi. Sí, realmente deberían de ser variables. Sin embargo, fíjense, cuando un conteo tiene menos de 25 dígitos, ¿sí? Puede ser tomado como atributo. Ahora, fíjense aquí, de hecho, cómo nosotros tenemos nuestra tablita. Nuestra tablita tenemos 2, 3, 4, y de hecho, miren, aparte es con error y sin error. ¿Sí? Entonces es sin errores o con errores. Y esto sería Atributo. atributo, correcto. Entonces, ¿qué Prof, no entendí por qué ese es atributo. ¿Por qué la Y es atributo? Ajá. Porque es si hay error o no hay error en las órdenes o en los precios. Ah, ok, ya entendí. Gracias. ¿Sí? ¿Qué herramienta utilizarían? Prueba de aquí cuadrada. Correcto, estamos aquí, atributo, atributo, ¿no? El porcentaje siguiente, el porcentaje de defectuosos cambió después de la mejora. ¿Qué sería? La Y es el porcentaje de defectuosos. Correcto. La X, La la mejora. mejora. La X sería antes De de la la mejora. mejora Ah, ok. y después de la mejora. Aquí puede haber un poco de... Puede ser altamente debatible esta respuesta que yo tengo. Pero a ver, ¿ustedes qué dirían que es esto? El porcentaje es variable. Ok, Y variable. abajo, Atributo. Atributo, correcto. Si ustedes lo ven así, Entonces, Y ¿cómo sería? La ANOVA o prueba de. Correcto. Sin embargo, la respuesta que yo le estoy dando aquí es, fíjense, es prueba de proporciones. Prueba de proporciones, ¿cuál es? Es como si yo estuviera considerando el porcentaje de defectuosos como atributo. ¿Por qué lo estoy considerando como atributo? Porque lo que estoy buscando aquí, o sea, yo ya no tengo un set de datos, yo ya lo tengo en una tabla. Si ustedes ya tienen las cosas o las variables en una tabla, lo pueden tomar como discretos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos valores están teniendo aquí? Solamente 2. Les digo que si tienen menos, si en sus tablas tienen ustedes menos de 25 datos, pueden tomarlos como discretos o atributos. Entonces, ¿eso solo se define con eso? ¿Cómo con tengas la data? Ah, ok. En cómo tengas la data. Si te la estoy dando en tabla, tú dices, ¿sabes qué? Tengo 2 valores, lo voy a tomar como atributo. ¿Sí? Si yo tuviera todo el set de cuentas aquí, del proceso, y yo tuviera más, este es n, donde n es más grande de 25 datos, puedo decir que todo esto es continuo. Ah, ok. Gracias. Tecnicismos, pero bueno. Siguiente. Encontrar la relación entre dos variables continuas. El tiempo de ciclo es influenciado por la velocidad. ¿Cuál sería mi X y cuál sería mi Y? La Y es el tiempo de ciclo Ok. y la velocidad es X. Ok. Entonces, ¿cuál sería mi herramienta que tendría que utilizar? Velocidad es
Variable, ¿no? Tiempo de ciclo es variable también. Entonces, regresión, ¿no? Muy bien. Unos últimos ejemplos, ahora sí concluyendo. A ver, Jaime quiere saber si el tiempo requerido para completar una tarea está relacionada con la experiencia del empleado en años. ¿Cuál sería mi X y cuál sería mi Y? La tarea es X. ¿La tarea es X? No, a ver. El tiempo de la tarea es Y, ¿no? El tiempo para completar una tarea es la Y. Ok, tiempo, tarea. ¿Qué tipo de dato es? Variable. Variable. Variable, correcto. ¿La X qué sería? Experiencia. Ajá. Experiencia. Y es atributo. Atributo. Oye. Que sería aquí algo así como años de experiencia, ¿no? Y sería regresión logística. A ver, pregunta. ¿Los años de experiencia son variables o discretas? ¿Es atributo o continuo? ¿Puedo tener 5.1 años, 5.2 años, 5.3 años? Es que sí, puedes tomarlo como si tiene experiencia o no tiene experiencia. Ok, eso es interesante, pero fíjense, muy bien. Pero mira, aquí me lo está diciendo, con la experiencia del empleado en años. Ok. Ah, ok, entonces es variable. Variable. Y entonces, ok, variable. Es análisis de regresión. Es regresión, correcto. Y entonces, ¿qué tendría aquí? Si mi valor de P es .1917, ¿qué quiere decir? Bueno, otra cosa, yo tengo mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. ¿Cuál sería mi hipótesis nula? Si la ponemos con palabras, ¿cuál sería? ¿Un año? No, la hipótesis nula, recuerden, es que no hay cambio, no hay relación, no hay nada. Es decir, la hipótesis nula en este problema quisiera decir... ¿No está relacionado? El tiempo no tiene relación Con la experiencia. con la experiencia, correcto. ¿Y la hipótesis alternativa cuál sería? El tiempo sí tiene relación con la experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahora tenemos que concluir. Bueno, nosotros ya dijimos que esto es regresión. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una P de .1917, recuerden que la alfa que vamos a utilizar va a ser igual a .05, siempre. ¿Ok? ¿Vamos a aceptar H0 o aceptar HA? ¿Cuál es la buena? ¿Si hay correlación o no? Sí. ¿Hay correlación? Recuerden que dijimos que si ¿cómo queda? P comparado contra alfa, que es .05. ¿Es mayor o menor? Mayor. ¿Cómo? Mayor. Es mayor, ¿cierto? Ahora, si es mayor, ¿qué quiere decir? Que el riesgo que yo cometo al decir que sí hay relación, aceptar la hipótesis alternativa, es muy alto. Más de lo que yo estoy permitido aceptar. Por ende, no puedo aceptar esta y acepto H0. Miren, aquí lo tenemos. Si la P es mayor a la alfa, ¿sale? Hay mucho riesgo de tomar una decisión equivocada. No podemos afirmar que lo que pasó. Entonces, acepto H0. ¿De acuerdo? Aceptamos H0. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Con esto se van. Y ya les dejo tarea. ¿La aspirina reduce el riesgo de un ataque al corazón? ¿Cuál es mi Y y cuál es mi X? Y son los ataques al corazón. Ok, más bien sería ataque o no, ¿no? No, porque Riesgo.
Ok, vale. Entonces ok, perfecto. Entonces vamos a hacer dos problemitas. Esta puede ser una forma de verlo y la otra forma sería si Y es riesgo. Y riesgo sería una probabilidad, ¿no? ¿Sí? Excelente. Entonces este sería el 1 y este sería el 2. Vamos a hacer los dos, ¿les parece? Va. Entonces la X, en el primer caso, bueno, ¿cuál es la X? Si la tomas o no. Ok. ¿Tomo o no? ¿Qué tipos de datos es este? Este es discreto y este es discreto. Está fácil. ¿Sale? Con este, ¿qué herramienta ustedes utilizarían? Prueba de X cuadrado. Prueba de G cuadrada. Muy bien. Así se le escribe. ¿Ok? Y en este segundo caso, ¿cuál sería la X? Si te da el ataque o no. No, no, no. El riesgo sigue siendo, ¿no? Tomar la aspirina. ¿Cómo o no? Tomar. ¿Qué herramienta utilizarían? Esta es variable. Y esta sería atributo. ¿De acuerdo? ANOVA o prueba T. Correcto. Muy bien. Sin embargo, la forma de concluir, esto es lo maravilloso de esta matriz y de cómo está diseñada la estadística. No importa qué herramienta esté yo utilizando, que depende del enfoque en qué voy a hacer yo con mis datos, la forma nosotros de concluir va a ser exactamente la misma. Entonces, ¿cómo quedaría mi hipótesis nula aquí? A ver, Itami, ¿cuál es mi hipótesis nula ahí? ¿Te escucho? ¿Alguien? Bueno, se los dejo de tarea los siguientes, pero la hipótesis nula aquí es la aspirina. Bueno, no hay correlación entre la toma de aspirina y los ataques. La hipótesis alternativa, ¿cuál sería? La aspirina sí reduce el riesgo a los ataques, ¿no? Ahora, con este valor de P, ¿cuál escogemos? ¿Cuál es la buena? La alternativa. ¿La alternativa? Sí. Correcto. Recuerden que alfa sigue siendo igual a 0.05. ¿Cómo se compara la P con 0.05? Más chiquita, ¿no? Menor o igual. Si es más chica, entonces aceptamos HA. ¿Por qué? Porque el error, o más bien, si el posible error que estoy cometiendo, el riesgo que yo estoy corriendo para aceptar HA y que me equivoque es muy, muy bajito. Es menor al 5%, 0.05. Entonces puedo definir o puedo concluir que sí reduce el riesgo. ¿Va? Todo esto es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Les voy a subir a les voy a subir a Blackboard estos 3 ejemplitos. Son más. Son 4. Sandra dice que la proporción defectuosa disminuyó de 0.35 a 0.3. La diferencia se debe a acciones específicas o debido a la casualidad. Entonces, que me digan qué tipos de herramientas y qué concluirían. Hipótesis nula o hipótesis alternativa. Siguiente. Juanita es muy capaz. Ella sintió que le fue muy bien en las entrevistas de trabajo. Sin embargo, no fue contratada. ¿Acaso se debe a que es mujer? ¿Puede reclamar que hubo discriminación por género en las prácticas de contratación de la compañía? Es decir, ¿cuál sería su hipótesis nula, su hipótesis alternativa? ¿Qué herramientas escogerían y qué concluirían? ¿De acuerdo? Y nuevamente aquí,
Un ingeniero de proceso afirma que cambios específicos en el layout redujo el tiempo de ciclo a menos de 30 segundos. El gerente no se impresiona y afirma que la reducción se debe a variación aleatoria del proceso. Algunos días son mejores que otros, él dijo. Tú decides, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál sería la hipótesis nula? ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? ¿Y qué herramienta utilizarían para probarlo? ¿De acuerdo? Solo son esas tres cositas para la siguiente clase.